No importa qué tan estúpido sea lo que haya dicho. Si lo dijo él, lo creo. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias a las personas que recién se han suscrito, lo valoro muchísimo. Y ya saben, a las personas que han estado aquí en este pequeño trayecto, nuevamente muchas gracias. El tema de hoy es bastante relevante, está muy relacionado como siempre con el video número 7. Acuérdense que es mi punto de partida y la verdad es que ese video está muy breve para lo que significa. Lo voy a profundizar en otros videos hablando de esto de las prisiones mentales y del mundo de las ideas, que es en donde vive el ser humano. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero compartirles la recomendación del día, que es este libro. Es un libro coreano. Está para reflexionar porque nos habla de un futuro, en este caso en Corea, en donde las personas ya no quieren tener hijos. Entonces el gobierno ofrece a aquellos que no quieran asumir la paternidad tomar a sus hijos en centros de crianza para que después otras personas puedan adoptarlos y así darles un apoyo. Y el protagonista se entrevista con distintos candidatos para ser sus padres, pero nadie le convence. O sea, las personas que están en estos centros de crianza tienen que escoger a sus papás para que así puedan salir de estos centros de crianza. Y pues es bastante interesante porque empezamos a reflexionar sobre lo que significaría un buen papá, una buena mamá, etc. Todavía no tocamos el tema de la crianza, pero el libro, esta novela, pues invita a reflexionar sobre ese tema. Así que sí, lo recomiendo, es bastante digerible. Ahora sí, vamos a hablar de el culto al ídolo humano, que esto se ve muchísimo y tiene bastante que ver, como les decía, con el mundo de las ideas. Dentro del mundo de las ideas siempre existe una dualidad que divide al ser humano. Por eso digo, este tema del video número 7 lo voy a retomar y voy a desarrollar las ideas en sí que se arraigan demasiado en la mente del ser humano y que los mantienen en estas prisiones mentales de las que estaba hablando. Estas son las que denomino ideas radicales libres. Uso muchos conceptos, muchos términos que en sí no se encuentran porque son reflexiones a las que llego, pero lo voy a desarrollar en un futuro video. Lo primero que tenemos que decir para entender un poco y recordar esto del mundo de las ideas es que el ser humano en general vive en un mundo aparte que el mundo real. Hagan de cuenta que el ser humano, y esta es una realidad, pues nos sentimos distintos a los otros animales. Creemos que somos los conscientes, los inteligentes, los racionales. Es algo que nos han dicho desde que nacemos y durante toda la vida en sociedad. Entonces esto lo vemos como una verdad. Ya después iré hablando sobre ese tema en concreto, pero sí es importante recordarlo para que veamos un poco de qué se trata este mundo de las ideas, porque así todo lo que hablamos es con relación al ser humano. Tenemos una visión del mundo completamente antropomórfica. Hagan de cuenta que los seres humanos son los únicos que existen en esto que llaman planeta Tierra. Así es como se puede ver en el día a día, porque los otros animales, pues decimos, no tienen conciencia, no tienen inteligencia, no son sabios. Nosotros somos los sabios, somos los que dominamos la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que solo para que recordemos un poco, porque he dicho de este mundo de ideas que después voy a desarrollar y que tiene bastante relación con el pasado que llevamos arrastrando. Por eso, si queremos entender el presente, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que analizar el pasado. Parte de ese pasado, pues, son algunas ideas justamente que transmitió Platón y que está muy relacionado con este mundo de las ideas que nos van a ayudar a comprender el porqué del actuar de la humanidad al día de hoy. Por eso digo que el tema está relacionado con este otro tema del mundo de las ideas, que es la prisión mental en la que vive la especie humana. Porque sí, porque hemos dicho que todos pertenecemos a la misma especie. Eso también nos lo han dicho en múltiples ocasiones. Antes de esto quiero aclarar que las ideas en sí pues nos sirven para desenvolvernos, ¿no? Y creemos que los humanos somos los únicos que tenemos eso que llaman ideas, pero en sí pues es lo que nos permite identificar lo que hay en el entorno y desenvolvernos con relación a ese entorno en el que estamos, por lo que decir que somos los únicos que tenemos ideas es bastante cuestionable, pero ahorita estoy hablando desde el mundo de las ideas todavía para que podamos entender un poco el cómo se
desenvuelve la humanidad y cómo es que hemos llegado hasta este punto. Ahora sí, voy a hablar del culto al ídolo humano, y para esto también es bastante importante recordar lo que se hablaba en el video número 14 y también el video número 5 sobre la información, y recordar que una de las principales características que tiene la especie humana, que se hace llamar Homo sapiens, es que son primates inventores, y eso lo podemos saber por la antropología, por esas primeras herramientas que llegaron a fabricar los humanos, que luego descubrieron esto de la agricultura, que pudieron hacerse sedentarios, que crearon grupos más grandes de humanos, donde pudieron establecerse en determinada región y así tuvieron que conectarse a través de la información para actuar en determinado sentido. Esto es lo que se ha visto a lo largo de la historia de lo que es el Homo sapiens. Es muy importante recordar esta característica del ser humano en cuanto a que es un primate inventor, es decir, todo es inventado. Las palabras nos sirven para conectarnos, las palabras son inventos también que han permitido a la humanidad que puedan estar conectados hasta el punto en el que estamos hoy en día, en donde se habla de la globalización, que se refiere a todos estos humanos en las extensiones territoriales que hay, cómo pueden saber lo que pasa en un lugar y en otro, que en realidad no saben lo que pasan, sino que tienen ideas de lo que pasan. Por ejemplo, hay personas que vienen de Europa a México y dicen, me imaginaba México muy distinto, como un país muy atrasado, que iban a andar todos en caballos. Les digo porque lo he escuchado de personas que vienen de fuera y es porque les transmiten en sus territorios estas ideas sobre cómo se comportan los humanos en esta extensión territorial que corresponde a México. Entonces, así es como se puede conectar a la población del mundo para que actúe en un sentido o en otro, de acuerdo a estas creencias que se tienen respecto a la humanidad. A continuación, vamos a hablar del culto al ídolo en cuanto a lo que significa según lo que nos dice el internet, primeramente, que nos dice, se refiere a la adoración de un ídolo que puede ser una imagen o representación de una deidad u otro objeto al que se le otorga un culto divino. La idolatría se considera una forma de culto a dioses falsos o cualquier cosa que no sea el verdadero Dios. Esto es lo que nos dice internet. Así que el culto al ídolo, según lo encontramos aquí, pues pareciera que pertenece más que nada a la religión. Pero la verdad que gran parte de lo que creemos pues refleja lo que creemos que somos nosotros y determina el cómo somos nosotros y el cómo vemos la realidad. Recordemos este libro de Yuval Noah Harari, que dice de animales a dioses, y yo he sostenido, en general la especie humana no es consciente. Entonces, de animales a dioses es una forma de decir cómo se siente el ser humano, que efectivamente se sienten como dioses. Todo lo crean. El ser humano crea todo, siempre a costa de la naturaleza, por supuesto, pero el ser humano crea todo y da vida a sus inventos. Sus inventos siempre están evolucionando. Entonces, este culto al ídolo, aun cuando pareciera que pertenece a la religión, pues se da entre los propios humanos que se sienten superiores debido a que estamos en estas prisiones mentales en donde creemos que hay seres superiores y seres inferiores. Por eso yo digo culto al ídolo humano, no, porque todo lo que nosotros tenemos de información y de verdadero conocimiento en sí nos ayuda a entender nuestra realidad y comenzar a salirnos de este mundo de ideas. Además de esto, y hablando de la definición que nos da internet sobre que es una forma de culto a dioses falsos o cualquier cosa que no sea el verdadero Dios, y aquí voy a decir algunos puntos importantes sobre este verdadero Dios. Primero, hay que recordar que la figura de Dios pues es otro invento del ser humano que se cree sabio y se siente por encima de todas las formas de vida que hay en la Tierra. Los seres humanos se hacen llamar racionales, por lo que la creación de sus dioses en general solo es un reflejo de lo que ellos se sienten. Aunado a ello, pues si hay personas que quieren controvertir esto, por ejemplo, pues la verdad es que también existe como una falacia sobre esto del verdadero Dios, porque la verdad es que los dioses son creados de acuerdo al contexto en donde son creados, por lo que son dioses muy distintos según la región en donde se hayan originado. Por poner un ejemplo, antes de que México existiera, pues era la Nueva España, y antes de que fuera la Nueva España, pues era el Imperio Azteca. Antes de que llegaran los españoles, pues no existía la religión católica en México, pues ni siquiera existía México. Llegaron los españoles, fue la Nueva España, pero con los aztecas pues eran dioses muy distintos al dios
Dios que trajo la religión católica, por lo que no podemos hablar de un Dios verdadero. O sea, los dioses se han ido creando de acuerdo a los contextos a lo largo de la historia, por lo que sería bastante incongruente decir que hay un Dios verdadero. Además de lo anterior, ¿no? De que en sí los dioses, las figuras de dioses, han servido para unir a la humanidad debido a este conjunto de ideas que comparten sobre dichos dioses. Son los órdenes imaginados de los que hablábamos en el video número 14, en donde una religión permite que sus miembros se sientan identificados con algo y así puedan ser dirigidos hacia ciertos caminos, hacia ciertos fines y la mayoría de las veces en detrimento de la vida. Yo siempre voy a partir de la única realidad que existe, la vida. Es para mí lo más valioso que hay y para vivir hay que entender el contexto actual para cambiar, porque vivir se trata de eso, se trata de cambiar, se trata de evolucionar como pasa en cualquier otro ser vivo en lo que llaman planeta Tierra. Lo que es un hecho es que las creencias e ideas que tenemos como verdad, pues decía, son las que nos hacen actuar, por lo que hay que analizarlas críticamente, que esto tiene que ver con el video número 17 en cuanto al pensamiento ideológico y el pensamiento crítico. Como decíamos, si bien este culto al ídolo es algo que se explica desde el tema de la religión, saliendo de ese contexto, el culto al ídolo se da en todas partes por parte de millones de humanos, lo que les impide razonar. El culto al ídolo es una forma de cegar a la humanidad. Se presenta en los humanos donde la prisión mental está demasiado fortalecida, en donde sí están muy esclavos dentro de este mundo de ideas y que dan demasiada importancia a ciertos inventos generados por parte de la humanidad. Recordemos nuevamente la principal característica del Homo sapiens, un primate inventor. Sus inventos han evolucionado como locos hasta el punto en el que estamos hoy en día. Y para ello también me voy a remitir al video número 7 porque lo mencioné de manera muy breve, pero ahí hablé de personas que considero todo poder, todo tener, todo saber, pero nada hacer. O sea que eso es lo que los define, lo que tienen externamente dentro de la sociedad, pero que internamente pues son muy poco, que es lo que decía como muertos en vida. El ser en general nunca importa, importa todo lo material, importa todo lo superficial, poco importa la profundidad que da la vida. Vamos a poner ahora ejemplos en cuanto a estos todo poder, todo saber y todo tener en cuanto al culto al ídolo, para que entendamos cuándo se da este culto al ídolo. Por ejemplo, cuando se admiran a líderes políticos y religiosos por sus facultades para dirigir, vamos a decir, yo digo para manipular, pero a este momento vamos a decir nada más para dirigir e influir en millones de personas para actuar en cierto sentido, gracias al mundo de las ideas, gracias a las palabras, que por eso el video número 18 también es muy importante. Creo que ya no voy a mencionar los números de los videos porque todos están conectados y tengo que estar mencionando todo, pero bueno, aquí los estoy relacionando para que así, si ustedes quieren profundizar más en un tema en concreto, pues sepan a qué videos me estoy refiriendo, por eso los he enumerado. Entonces digo, se admiran a este tipo de personas y provoca una ceguera que impide analizar las acciones o palabras que dicen. Se vuelven seres incuestionables, que nada más eso es lo que los define. Y como nosotros tenemos estas prisiones mentales en donde existen seres superiores, en donde existe el poder, pues nos volvemos ciegos a cualquier cosa que digan y lo tomamos como una verdad porque simplemente lo están diciendo ellos. Esto es un culto al ídolo. También se admiran ciegamente a quienes tienen miles de títulos, incluso a nivel internacional, pero al resto de la humanidad las vuelve ciegas y les creen todo lo que digan porque tienen muchísimos títulos, porque usan mucha palabrería, por ejemplo, porque emplean un lenguaje muy rebuscado, porque se les han otorgado determinados premios en determinados países y casi siempre es para mantener el estado de las cosas actual. Casi siempre es para eso, pero como son personas que todo lo saben, según nos lo dicen, porque pertenecemos a la especie sabia, pues es muy difícil cuestionarlas y simplemente porque lo hayan dicho ellos, pues lo creemos, ¿no? Así es como funciona en general. Esto también provoca que se vean como deidades justamente a los todos saber. Estos son los todos saber, los que nos dicen que tienen muchísimos títulos y que por tanto se vean como inalcanzables. Así, por ejemplo, un gran
biólogo, un gran antropólogo, un gran psicólogo, pues se ven como superiores, como inalcanzables, y quienes tienen la prisión mental muy fortalecida, es muy difícil que se esmeren en ser mejores, porque pues ya se meten a la prisión mental de que hay seres superiores y seres inferiores. Nunca se analiza en sí lo que dicen estas personas, pues porque son ídolos y eso provoca una ceguera. Se toma como verdad todo lo que dicen y nunca lo analizan, y hasta se puede tomar como una guía, por supuesto que sí, pero no, se toma como una verdad nada más y no busca cada quien su propia verdad. Ese es el problema. Un poco parecido a los todopoder, pero no del todo, son los todotener, que se refieren a seres que han tenido logros en el mundo meramente material o cumplen con pertenecer a aquellas ideas que la humanidad asocia con superioridad, como haber nacido en un territorio que hacen llamar nación de primer mundo, por ejemplo. Esto se aprecia mucho en México, como cuando viene un extranjero de uno de estos países y rápidamente, aunque haga alguna tontería, por ejemplo redes sociales, lo hacen famoso, porque los ven como ídolos, los ven como superiores nada más por hablar determinado idioma y nada más por pertenecer a estas extensiones territoriales que hacen llamar de primer mundo, pues también los ven como superiores. Así que nuevamente se ciegan y los siguen como un verdadero rebaño y nunca cuestionan nada de lo que puedan hacer. Así que la idolatría en sí entre los humanos se traduce en algo que ciega a la humanidad, que se genera por estar en la prisión mental del mundo de las ideas, donde siguen soñando que, por ejemplo, tener dinero es algo grandioso, como los multimillonarios que dicen algo y todos escandalizados, todos rápidamente reaccionan a eso que haya dicho ese multimillonario, genera un gran caos, a pesar que sea nada más a través de la palabra, porque pues seguimos viviendo en el mundo de las ideas, donde el dinero mueve al mundo, por ejemplo. También que tener la facultad de dirigir la mente de millones es poder, otra idea, o que saber es lo mismo que pensar. Ya ni siquiera hablemos de entender. Creo que en el mundo del ser humano existen como 3 niveles, ¿no? Primero hay que saber, que muchos se quedan en ese nivel. Luego hay que pensar de acuerdo a ese saber, pero cuestionándolo, no nada más aceptando como una verdad todo lo que nos han dicho que sabemos. Y ese pensar en algún punto, si pensamos demasiado, pues es cuando ya entendemos y podemos explicar muchas situaciones que se dan dentro de la humanidad, que este es el nivel más complicado de alcanzar y más doloroso también. Pero ya lo iremos hablando. El culto al ídolo también se traduce en la incapacidad de ver a otros seres humanos como iguales a nosotros. Se ven como superiores, así por ejemplo artistas, pintores, científicos, filósofos. Claro que aportan y claro que pueden ser dignos de admiración si es así, y sobre todo creo si afirman la vida, si provocan el verdadero desarrollo y no el falso progreso, si provocan la evolución de los seres vivos, de las especies, claro que es de admirarse, pero que eso no provoque nada más una ceguera en la humanidad que impida ir más allá y que impida el que tal vez lo que están diciendo esas personas no nos van a permitir llegar a la verdad. Todo es cuestionable, con independencia de que lo digan. Hay que recordar la principal característica del Homo sapiens. Lo siento por ser tan repetitiva, pero la principal característica es esto de la invención, de inventar. Así que esto es una pista muy muy grande para que cada una de las personas que están viendo este video puedan ir encontrando poco a poco la verdad. Este culto al ídolo se presenta hasta con personajes ya muertos, o sea que se siguen viendo como unas deidades y que todo lo que dijeron en vida, porque las personas a su alrededor los hicieron famosos, lo tomamos como una verdad y nos ciega para poder analizar eso que dijeron y cuestionarlo si es dicho en detrimento de la vida y si impide el llegar a la verdad. Entonces también pasa con personajes que ya existieron hace mucho tiempo y que por tanto nos colocamos una barrera para ir más allá y para ser tal vez mejores y hacer una mayor aportación de lo que hicieron aquellos que sí hayan hecho una aportación en su momento de acuerdo al contexto, porque los contextos han sido muy distintos. Claro que yo no podría pensar de esta manera si no hubiera tenido todos los eventos que he tenido a lo largo de mi existencia, pero aquellos que no hayan aportado en sus contextos y que para colmo son los que siguen considerando poderosos porque manipularon mucho, porque provocaron guerras, porque destruyeron todo, hablando del mundo real, porque explotaron determinadas bombas, etc.
pues es muy difícil seguir avanzando si tenemos estos ídolos humanos que nunca cuestionamos todo lo que hicieron y dijeron para analizarlo. Por ejemplo, ¿por qué no contemplar que en los humanos que habitan en lo que llaman Latinoamérica pueda surgir un buen número de filósofos? ¿Por qué? Es nada más porque estamos tan encerrados en estas prisiones mentales donde nos dicen México, tercer mundo. Hay otros países de primer mundo, que la verdad es un falso progreso nada más, es nada más tener más inventos, pero como ya estamos en esa prisión mental de que somos inferiores y hay otros superiores, pues ya es muy difícil salir de ahí porque lo hemos fijado en nuestra identidad, que esto lo he sostenido en distintas ocasiones. Estos que están en las prisiones mentales son los que llamo muertos en vida, porque dicen, no, es que pues nosotros somos así. Nosotros siempre hemos sido así, somos un país subdesarrollado, somos un país con mucha violencia, somos un país con pocos inventos, poco progreso, y pues ya no salimos de ahí. Son los muertos en vida porque piensan que vivir no es cambio, sino estar estático, sino nada más tener vida. Son los muertos en vida. No se recuerda que son simples humanos que viven en un mundo de ideas, en un sueño, pero que en realidad de sacarlos de ese mundo de ideas, pues quedarían simples primates inventores que cumplen los mismos procesos biológicos que cualquier ser vivo, incluso que hasta una bacteria o una célula. Pero bueno, todavía el ser humano se siente muy superior y yo creo que este es un punto de partida. Tal vez no todas las personas pues quieran aceptar una realidad como esa, de equipararse a una célula, pero quien esté interesado en ir más allá y profundizar y vivir sobre todo, pues yo hago esta invitación. Todo esto del culto al ídolo humano lo relaciono también con el argumento de autoridad, que esto viene aquí como 3 pasos para identificar un argumento de autoridad. Los voy a decir brevemente, pero es un tipo de argumento que respalda una afirmación o conclusión basándose en la opinión o la experiencia de una figura de autoridad como un experto o una institución reconocida. Es una forma de persuadir al interlocutor presentándole una fuente fiable que respalda la idea que se intenta defender. El argumento de autoridad funciona de la siguiente manera: identificar la autoridad, citar la autoridad y reafirmar la conclusión. Esto es nada más decir, es que lo dijo él, entonces es verdad. No hay otra verdad. Si lo dijo él, es la verdad. Cuando yo presenté mi proyecto de investigación en la carrera de Derecho, sobre una tesis de un derecho humano que se llama Libre Desarrollo de la Personalidad aquí en México, uno de los maestros me dijo estás diciendo algo contrario a lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que es un orden imaginado también porque son humanos, sí, con mucho estudio, pero la Suprema Corte en sí no se ve, es otro orden imaginado. Yo sé que esto cuesta un poco verlo de momento, pero son humanos, sí. Los hechos humanos con muchos estudios en esta rama, en esta ciencia que llamamos el derecho, y por tanto saben bastante, que casi siempre ese saber es repetir ideas nada más, no razonar ni pensar. Entonces, pues establecen criterios y lo que yo sostenía en ese proyecto de investigación era algo contrario a lo que decía la Suprema Corte, y el maestro me dijo, entonces, ¿tú sostienes tu postura aunque sea contraria a la de la Suprema Corte? Pues sí, o sea, sí, hay libertad de pensamiento, ¿no? Pero bueno, es que en general se viven estas prisiones mentales y algo que impide salir de la prisión mental es este argumento de autoridad, de que porque lo dijo tal persona es verdad, entonces no puede haber otra verdad, no puede haber otra forma de entender el mundo real, no el mundo de las ideas. En síntesis, esto es lo que quería transmitir con el culto al ídolo, y solo puedo decir que la verdad está en cada uno, y la invitación que hago es que no idolatren a nadie, no se vuelvan ciegos con un humano que tenga alguna de estas características, un todo poder, un todo tener, un todo saber, si nada son. Siempre hay que ir más allá, hay que conocer a esa persona en realidad y analizar fríamente lo que nos está diciendo, para que no se vuelvan ciegos en el mundo de las ideas y se mantengan a las personas en estas prisiones mentales de las que he hablado. Esa es la invitación que hago. Y bueno, seres vivos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que le den me gusta, que comenten, que compartan. Que compartan sería genial. Se los agradecería muchísimo. Y sí, muchas gracias. Aquí mi chiquita se llama Dina y en el sueño les está diciendo adiós. ¿Verdad, Dina? Muchas gracias.